Cuando pensamos en Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son las pirámides de Giza. Ahí están, imponentes, desafiando el paso de los milenios. Son sin duda una proeza de ingeniería increíble, el símbolo de toda una civilización, pero también un misterio gigantesco. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo narices las construyeron? Es una pregunta que ha vuelto locos a historiadores y arqueólogos durante siglos. Y no, la respuesta no son los extraterrestres, por mucho que a algunos les guste esa idea. La respuesta es mucho más impresionante. Ingenio humano, una organización brutal y un conocimiento alucinante de la física y la logística. Bueno, pues en este recorrido vamos a ver justo eso. Veremos cómo evolucionaron desde estructuras más sencillas, o sea, de mastabas a escalones, luego cómo llegaron a esa forma piramidal perfecta, nos meteremos de lleno en el ingenio de su construcción, descubriremos quiénes fueron los verdaderos constructores y para terminar echaremos un vistazo a los secretos que todavía hoy se están descubriendo. Así que vamos a empezar por el principio, por cómo empezó todo. Vale, para entender cómo se llegó a la pirámide tal y como la conocemos, tenemos que ir un paso atrás. Hay que fijarse en su predecesora. Una estructura mucho más sencilla, pero que fue la clave de todo. Hablamos de la mástaba. Antes de las pirámides, a los faraones y a la gente importante se les enterraba en estas tumbas, que eran rectangulares, de techo plano, cumplían su función, vamos. Pero no tenían esa majestuosidad, esa idea de ascender al cielo. Bueno, pues eso estaba a punto de cambiar por la idea genial de una persona. Y aquí entra en juego el arquitecto Imhotep. Hacia el 2630 a.C. se le ocurrió algo revolucionario para el faraón Zoser. ¿Y si apilamos una mastaba encima de otra? Pues 6 mastabas, una sobre otra, y así, de repente, nació la pirámide escalonada de Saqqara, la primerísima de todas. Imhotep no solo hizo una tumba más grande, no, creó una auténtica escalera hacia los cielos, un puente para que el alma del faraón subiera a las estrellas. Muy bien, ya tenemos la pirámide escalonada. Pero, ¿cómo pasamos de esos escalones a las caras lisas y perfectas que vemos en Giza? Pues no fue de un día para otro, aunque la verdad fue un proceso de prueba y error sorprendentemente rápido. Y todo gracias a un faraón con una visión muy clara. Hablamos del faraón Seneferu. Él fue el gran motor de este cambio. Primero lo intentó con la pirámide acodada. Si la veis, es curiosa porque a mitad de altura, ¡zas!, cambia el ángulo. Seguramente se dieron cuenta de que había problemas de estabilidad. Pero Seneferu no se rindió, aprendió la lección y construyó la pirámide roja. Y esta es la primera pirámide de caras lisas de la historia, la que abrió el camino para que su hijo Keops construyera la maravilla que todos conocemos. Vale, ya tenían el diseño perfecto. La forma estaba clara. Pero ahora venía lo difícil. ¿Cómo lo construimos? O sea, ¿cómo mueves y levantas millones de bloques de piedra que pesan toneladas con las herramientas que tenían en la Edad del Bronce? Es que es alucinante pensarlo. La logística era sencillamente una locura. A ver, la piedra caliza para el núcleo la sacaban de canteras que estaban allí mismo, en Giza. Pero el granito para las cámaras interiores, que era mucho más duro, lo traían desde Asuán. Y eso está a más de 800 kilómetros. Lo transportaban en barcos por un antiguo brazo del Nilo, que por cierto hoy ya no existe, pero que en aquel entonces llegaba prácticamente a los pies de las obras. Pero la auténtica genialidad no estaba solo en el transporte por río, sino en el terrestre. Uno podría pensar que era todo a base de fuerza bruta, pero no. Fue ciencia pura. Fijaos, gracias a una pintura encontrada en una tumba y a experimentos que se han hecho hoy en día, sabemos que tenían un truco increíble: mojar la arena justo delante de los trineos. Algo tan simple como eso reducía la fricción a la mitad. Hacía falta la mitad de gente para arrastrar esos bloques gigantescos. Es una solución brillante. Perfecto, ya tenemos los bloques en la base. ¿Y ahora? ¿Cómo los subimos? Aquí hay varias teorías. La de una rampa recta y larguísima que llega hasta la cima, es que sería tan grande que necesitaría casi más material que la propia pirámide. No parece viable. ¿Una rampa en espiral por fuera? Pues imagínate el lío para girar esos bloques en las esquinas. Hoy, la teoría que tiene más fuerza es la de una rampa interna. Es decir, una rampa que iba subiendo por dentro de la pirámide a medida que ésta crecía, seguramente combinada con una rampa externa para los primeros niveles. Pero tan importante como saber cómo se construyeron es saber quiénes las construyeron. Y aquí es donde la arqueología moderna ha tirado por tierra uno de los mitos más grandes y más repetidos de la historia. Seguro que a todos nos suena la historia de los miles y miles de esclavos construyendo las pirámides bajo el látigo. Bueno, pues esa idea la popularizó Heródoto, un historiador griego que escribió sobre ello 2000 años después de que se construyeran. Es una imagen muy potente, claro, y el cine se ha encargado de que no se nos olvide. ¿Pero qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos cuentan las pruebas que se han desenterrado de la arena? Pues nos dicen que esa historia
No es cierta. La realidad es completamente diferente. Lo que nos encontramos al excavar no son fosas comunes de esclavos, sino todo lo contrario. Nos encontramos con una fuerza de trabajo súper organizada, de gente cualificada y que era respetada. No eran esclavos. Eran trabajadores, ciudadanos, que participaban en un proyecto que era vital para su país y para su religión. Gracias a arqueólogos como Zei Hawass o Mark Lechner, que han excavado el poblado donde vivían estos constructores, lo sabemos. Han encontrado sus tumbas, enterrados con honor cerca de las pirámides. Han estudiado sus esqueletos y han visto que tenían artritis, claro, por el trabajo duro, pero también fracturas de huesos que se habían curado. Eso significa que recibían atención médica. Y por si fuera poco, los restos de comida demuestran que comían bien, carne, pescado. Seguramente eran agricultores que trabajaban en la construcción durante la época de la crecida del Nilo, cuando no podían cultivar. Insisto, no eran esclavos, eran profesionales. Y uno podría pensar, bueno, después de 4.500 años y ya estará todo descubierto, ¿no? Pues para nada. De hecho, estamos viviendo una nueva era dorada de descubrimientos en las pirámides y todo gracias a la tecnología que tenemos hoy. Es cierto que la época de construir estas pirámides gigantescas terminó hace mucho, con el Imperio Antiguo, pero la época de explorarlas, esa no ha hecho más que empezar. Y las herramientas que se usan ahora son de ciencia ficción, algo que Imhotep ni en sus mejores sueños habría imaginado. La ciencia moderna es como una llave maestra para estos secretos milenarios. Se usan cosas como el escaneo térmico o el georradar, pero lo más alucinante es la detección de muones. Los muones son unas partículas que vienen del espacio y que atraviesan la piedra. Pues bien, detectándolas podemos ver a través de la pirámide sin tocar ni un solo bloque. Es así como se han descubierto cámaras y pasillos nuevos, que llevaban ahí ocultos miles de años. Así que, al final, las pirámides ya no son solo piedra, ahora también son datos, información. Cada nuevo descubrimiento nos demuestra que su historia no es un libro cerrado, ni mucho menos. Se sigue escribiendo cada día. Y claro, esto nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Qué otros secretos, qué otras maravillas estarán todavía esperando a ser descubiertas ahí dentro?